Vamos a hacer entonces este proyecto que os digo del minilogo, perdón, el Paint. El Paint que vamos a hacer hoy, como os digo, va a ser simplemente un esbozo y vosotros vais a tener que terminarlo, ¿vale? Vamos a ver la parte que me interesa del programa de hoy, que básicamente es el tratamiento de gestos. El tratamiento de gestos, como se hacía a la antigua usanza, también hablo de antigua usanza hasta el año pasado, ¿vale? Para que veáis cómo va evolucionando esto. Porque la parte de los gestos se ha facilitado bastante, la parte del tratamiento normal de los gestos, pues el típico gesto de mover hacia un lado, de tal, no sé qué. Esos gestos lo vamos a ver más adelante en el curso, que son los gestos que es cuando tú haces un proyecto nuevo, aparecen abajo a la derecha en el menú de objetos. Igual alguno se ha fijado que aparecen ahí como swipe, sí, el tilt, todos estos, y que son los objetos, esos que tenéis ahí, los objetos que se utilizan ahora para añadirle, por ejemplo, un gesto a un botón o un gesto a una vista, ¿vale? Pero si queréis hacer un programa que haga un tratamiento del gesto, es decir, de cuando sucede ese gesto, quiero refinar un poco más y ver qué puedo hacer con el gesto, ¿vale? Es decir, dónde ha sucedido, si ha sido a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿vale? Dónde empieza, dónde acaba, todo eso se hace de la forma que os digo que vamos a ver hoy, ¿vale? Y más adelante veremos cómo se hace la otra forma, que es más rápida, la otra forma es más sencilla, simplemente es añadir el objeto a un botón, por ejemplo, y en ese momento ese botón ya es capaz de escuchar ese gesto, ¿vale? Y luego le asocias algo a ese gesto y funciona perfectamente, ¿vale? Que son los que te un tap en la pantalla, pinchar con dos dedos, acercar y alejar y todas esas cosas, ¿vale? Vamos a hacer un proyecto nuevo. Creo que el ejercicio de hoy va a ser muy rápido, single view. Le vamos a llamar Paint básico. Paint, no, Paint. Si queréis hacerlo para el iPad, me parece bien. O sea, el storyboard. Vale, yo voy a hacerlo para iPhone porque si no, no me cabe en la pantalla esta pequeña. Pero si queréis para que luego os quede más sitio para poner los botones de los colores y esas cosas, me parece perfecto. ¿Vale? ¿Y ese juego algo en doble buffer? No, aquí no hay como en Java doble buffer ni nada por el estilo. Aquí la estructura que vamos a utilizar es la misma estructura que utilizamos en el minilogo. ¿Os acordáis que era básicamente crear una clase personalizada de una vista y luego sobreescribir los códigos, o sea, sobreescribir el método paint de esa vista, ¿vale? Y luego llamaremos al... Vamos a crear una carpeta nueva. Pero no, minilogo no. En proyecto 2013, no sé qué he hecho. Bueno, se ha creado ahí directamente, no pasa nada. Como os digo, crearemos una nueva vista, vamos a personalizarla y con esa vista personalizada es con la que vamos a dibujar. Vamos a capturar el gesto y a trabajar con el gesto en la pantalla, ¿vale? Vamos a insertar una vista nueva, vamos al storyboard. Los objetos los tenéis aquí. Esto es lo que me refería hace un momento, que si os fijáis, cuando vas hacia abajo aparecen los gestos, os dice tap, gesture, pinch, rotation, swipe, ¿vale? Esos son los gestos, o sea, los objetos que te permiten luego utilizar los gestos dentro de la app y asociarlos a algo muy concreto, a una vista, ¿vale? Pero para el programa que queremos hacer ahora, me interesa más que veáis cómo se hace el tratamiento personalizado del gesto, ¿vale? Para estos casos en los que tú tienes que hacer algo muy concreto, por ejemplo, yo quiero que cuando empiece el gesto se empiece a dibujar. Pues eso es más complicado hacerlo con el objeto y es más sencillo hacerlo como lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a insertar una nueva vista dentro del controlador de la vista. La vista no debería ocupar toda la pantalla porque hay un trocito aquí debajo que se supone que vosotros tenéis que rellenarlo con los botones típicos del color, el color, el grosor de la línea y esas cosas que tiene un paint normalmente, ¿vale? Su sufrimiento está. Bueno, si no sale así, acordaos que se puede hacer desde aquí. En vez de 460 la voy a poner 400.
¿vale? Me queda aquí abajo ya un huequecito, aquí para poner botones o lo que queráis. Como os digo, la técnica es la misma. Se hace una clase personalizada que sea su clase de una vista normal, de la que tiene Objective-C, y luego lo que hacemos es personalizar el código de esa clase. Extender esta vista que acabo de hacer, en vez de la vista que viene tradicional, o sea, tradicional, la que viene por defecto, que es UI View, lo que hacemos es que sea subclase de la que yo estoy creando nueva, ¿vale? De esa forma, el código que yo escribo se aplica a esta vista en concreto, ¿vale? Entonces vamos a hacer una clase nueva. Decimos file, new, file, es Objective-C class, la clase se va a llamar MiPaint y es subclase de UIView, ¿vale? Ojo que os puede salir aquí otra clase que hayáis usado antes, en ese object, lo que sea. Esta sale porque el otro día hicimos la del mini logo, también era subclase de UIView, ¿vale? Recordad que tiene que aparecer aquí, este tick tiene que estar marcado para que se añada al proyecto. Y una vez que la tenéis aquí, veis que tengo mi Paint H, mi Paint M. Si no sale, lo pones ahí en mi paint y te sale directamente, creo. ¿Dónde? Es que a mí me ha pasado que no lo he hecho como tú y he puesto mi paint y se me ha puesto solo el file name. Y ya me ha salido el fichero M y el H. Vale. Entonces, bueno, aquí abrimos un tab nuevo si queréis. Decimos que la clase esta que tenemos aquí, la clase que tenemos en el storyboard, que es subclase de UIView, quiero que sea subclase no de UIView, sino de mi Paint. ¿Veis que sale al final de todo? ¿Vale? Si no sale, haced lo que dice Santi, mi Paint, lo escribes aquí directamente y ya os aparece. ¿Vale? Acordaos que estoy aquí, en esta pestañita de aquí, la del Identity Inspector. Con eso lo que hemos hecho ha sido que la vista genérica que yo he insertado antes sea subclase de la vista que acabo de crear ahora, ¿vale? Con lo cual, todo el código que yo escribo aquí, en el Paint M o en el Paint H, va asociado a esa vista que acabo de crear ahora mismo, acabo de hacer subclase, ¿vale? Muy bien. Si te pasa eso, haz como yo, quiero decir, ponte aquí encima de ella y aquí en la reglita esta que tienes aquí a la derecha, ponle el alto. ¿Estás dentro de la vista? Claro, eso ahora lo solucionamos, no os preocupéis. Vamos a seleccionar un momento la vista de atrás y donde pone background, aquí en el Attribute Inspector vamos a ponerlo, fíjate que ya tengo el controlador de la vista seleccionado, ¿vale? Entero. En el background viene blanco, yo lo voy a hacer gris, ¿vale? Para que se vea la diferencia entre la vista, la que estamos haciendo nosotros, y el controlador de la vista, que es lo que queda detrás, ¿vale? Entonces vamos a hacer sitio para el código. Vamos al paint.m, vamos a poner sitio aquí, abrimos el asistente y tenemos a la izquierda el punto M, a la derecha el punto H. ¿Vale? Fijaos, tenéis un draw red, que es el código del pintado, donde se realiza el pintado realmente sobre esa vista. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es usar tres properties, vamos a ponerlas aquí en la parte pública, UIView, que básicamente lo que me van a servir es para saber dónde empieza el trazo y dónde acaba. Cada vez que esté pintando, ¿vale? Voy a guardar dos puntos, uno para para donde empieza el trazo y otro punto para donde termina el trazo, ¿vale? Y además voy a guardar una estructura que es un CG mutable path ref, que básicamente es el trazo completo. Es decir, yo lo que voy a ir guardando ahí es la ruta que ha seguido el dedo por la pantalla. Eso es lo que voy a llamar trazo, ¿vale? Para guardar trazos hay una estructura concreta, que es esa que os pongo ahí, CG mutable path ref, ¿vale? Y que básicamente es una especie de NS mutable array, pero en vez de ser de cualquier cosa,
que es como es un array, este es de rutas, nada más. Son punto de origen, punto de destino, punto de origen, punto de destino. Y vas así todo el rato. Según vaya avanzando el dedo, lo que voy haciendo es guardarlo en esa posición, ¿vale? Va a ir creando un componente nuevo y lo va a añadir, ¿vale? De esa forma, cuando termine el trazo, cuando levantes el dedo, lo que tienes guardado dentro de ese mutable parref son las coordenadas de los sitios por donde ha pasado el dedo. Y tú simplemente luego vas a ir trazando líneas rectas de un punto al siguiente y va a dar la impresión de que estás pintando la ruta esa que ha pintado que ha seguido el dedo por la pantalla. ¿Vale? Pues digo, vamos a usar 3 properties. La primera, property non-atomic. Fijaos que no son objetos, son CG point, que son tipos primitivos, pero de Core Graphics, ¿vale? Al primero le voy a llamar punto anterior. Esta la copio y la pego debajo. Se llama el punto siguiente. Y la tercera también, non-atomic. Esto es un CG mutable path ref. Y le voy a llamar trazo. Vale. ¿Qué tengo que hacer en la clase? En la clase lo que voy a hacer es justo antes del draw red, voy a recoger, voy a hacer que mi clase esta, mi vista esta, vaya escuchando los toques, que reciba los toques, mejor dicho. ¿Vale? Los toques se producen en la pantalla y tú lo que tienes que hacer es que las clases que te interesan, que escuchen el toque, por así decirlo, se registren como clases interesadas en recibir las interacciones del usuario. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Tenéis que sobreescribir únicamente un método que se llama, perdón, que no devuelve nada, es tipo void, que se llama touches. Si os fijáis, hay 5 touches: began, cancel, ended y moved. Cada uno hace una cosa distinta, cada uno se activa ante una situación distinta. ¿Vale? En concreto, el que queremos nosotros es el último de abajo, el que pone touch moved, ¿vale? Los anteriores los veremos más adelante también. Básicamente son los que se activan cuando empiezas el toque, cuando terminas el toque, cuando se levanta el dedo, ¿vale? Y el de en medio, el cancel, es cuando tú estás empezando un toque y por lo que sea no sale bien. Imagínate que de repente te sale el dedo por la pantalla, entonces no cumple los requisitos para tener un inicio y un fin, ¿vale? Entonces se dice que se ha cancelado simplemente el toque, ¿vale? Y el de abajo es touch move, que es el que vamos a utilizar nosotros ahora, porque si os fijáis, le dais a enter, si os fijáis os da un array con los toques, por así decirlo, por donde ha pasado, y además os dice no, con los toques me vale, con ese me vale nada más, perdón. Abro llave y cierro llave. El evento no lo vamos a poner. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí cuando reciba un toque? Cuando reciba un toque, básicamente lo que le voy a decir es que en mi property punto siguiente, es que tengo punto anterior, punto siguiente, ¿vale? Quiero que almacene el lugar donde ha sucedido el toque, ¿vale? Lo que hago es preguntarle a este variable que me han pasado aquí, touch. Meto aquí, touch any object. Eso significa que cualquier objeto que haya recibido el toque se va a guardar ahí, va a ser como una especie de array al final, donde se van guardando los toques, ¿vale? Y de ese objeto, además, lo que quiero es dónde ha sucedido. Y para saber dónde me ha sucedido, que es una parte bastante compleja, hay un método muy sencillo que te dice exactamente dónde es, ¿vale? Que es un método que se llama location in view. Location in view lo que te dice es las coordenadas dentro de la vista en la que estás, ¿vale? Nosotros hemos empezado la vista nuestra, empieza en la coordenada 00 de arriba.
Pero si la vista estuviera desplazada, ya no sería la coordenada 0, 0 del teléfono, sino que sería una coordenada desplazada x, y hacia un lado, ¿vale? Ese método te dice la coordenada 0, 0 independientemente de si estás con la vista arriba o con la vista alineada a la izquierda, o si la tienes por ahí en cualquier parte del controlador, ¿vale? Si la vista tuya está movida, Si la vista tuya está movida, él te dice exactamente, o sea, te dice la localización, pero ajustado a la posición XY de tu coordenada, de tu vista. Es decir, no sé si me estoy explicando. Tú tienes la vista no en el 0, 0, sino que la tienes más hacia adentro. Si es en el 0, 0, simplemente es directo, es decir, donde ya ha sucedido, esa es la coordenada. Pero en cambio, si está hacia adentro desplazada, no es la misma coordenada, ya no es la 0, 0, es la coordenada la que sea, ¿vale? Esto te devuelve la coordenada 0, 0 independientemente de si estás arriba o abajo, izquierda o derecha, donde sea, ¿vale? Porque te dice la coordenada XY dentro de la vista, tomando como 0, 0 de referencia donde empieza la vista a ponerse, ¿vale? Independientemente del controlador. ¿Y en qué vista? Pues en self, en mí mismo, por así decirlo, ¿vale? Y además te devuelve un CG point, que es la gracia de esto, ¿vale? Y en el punto anterior, que también es un CG point, lo que quiero es lo mismo que he puesto aquí, touches any object, pero quiero que me diga dónde estaba antes, y eso te lo dice otro método que se llama previous location in view self también. Previous location in view es decir, dónde estaba antes, qué localización tenía antes en la vista. sí, ¿vale? como si hubiese hecho en buffer, digamos. Sí, señor, es una especie de buffer lo que hacíamos en Java. Lo que pasa es que esto lo hace automáticamente el propio Xcode, el propio método touchMove. Dentro de esta variable touch va guardando toda esta información. ¿Dónde está sucediendo el toque? ¿Dónde estaba antes? Se nota que, a diferencia, por ejemplo, de cuando lo hicimos con Java, ahora se nota que esto está bien preparado y estructurado para... Está mucho más trabajado, ¿vale? Pues, bueno, y además, acordaros que cuando yo quiero actualizar algo a la vista, Location in View dice dónde ha sucedido la coordenada XY del punto donde ha sucedido el toque, y Previous Location in View me dice la coordenada XY de dónde estaba antes, ¿vale? Fijaos que es muy sencillo ahora, simplemente el mismo método touch tiene ya toda la información que necesito, tiene dónde estaba antes y dónde está ahora. Yo simplemente, con que trace una línea recta de uno a otro, me va a funcionar correctamente, ¿vale? Y además, como yo quiero que se redibuje, pues lo veremos más adelante por qué, voy a poner aquí setNeedDisplay, es decir, yo necesito que se redibuje, pero yo no llamo al método drawRed directamente, sino que simplemente digo que cuando se pueda, se redibuja, ¿vale? Eso es lo que significa el setNeedDisplay, acordaros, ¿vale? Vamos a descomentar ahora el código del drawing code, código de dibujar, que está aquí debajo. El código para dibujar, es que simplemente quitáis el comentario arriba y abajo, y dentro de este drawRed lo que vamos a hacer es empezar a escribir el código. Es muy parecido, os sonará al que hicimos el otro día del mini logo, ¿vale? Que en principio necesito un CG context red para guardar el contexto gráfico que tengo ahora mismo, context red, y le voy a llamar contexto como le llamaba el otro día, ¿vale? Y es este graphics get current context, es decir, lo que haya ahora mismo o lo que haya ahora mismo dibujado me lo va a apuntar con esto, ¿vale? A continuación le digo, mueve la ruta CGPath, move to point. ¿A qué punto tiene que guardarlo? Pues al trazo este que tiene todos los puntos que yo voy a ir guardando, ¿vale? Self trazo
null, y luego necesito decirle la coordenada anterior y la coordenada siguiente, ¿vale? Es el trazo, null, punto anterior. Este que pone const, CGA, fine, transform, lo podéis quitar. Y me quedarían la X y la Y, que serían las coordenadas. Self, punto anterior, punto X, self, punto anterior, punto Y. Ahí tenéis la documentación de cada una de las funciones que estamos usando. Si queréis, en el PDF vienen un poco más extendidas cada una. Vamos a añadir una línea. Este ya digo que es un paint muy básico y lo que va a hacer es simplemente ir pintando líneas rectas entre un punto y el siguiente, ¿vale? Si os fijáis, si alguien va muy rápido, pues te puede salir una cosa como que no hace la curva, sino que hace una cosa como muy recta y tal, no sé qué, ¿vale? No es el paint más perfecto del mundo, pero es fácilmente mejorable, que es a lo que voy, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros ahora? Vamos a añadirle líneas a un punto. ¿Qué punto? Pues trazo null, punto siguiente, X y punto siguiente Y, esas dos coordenadas. Con eso añades la línea al trazo, ¿vale? Además le digo que al contexto gráfico que tengo ahora, CG context, quiero añadirle una ruta, ¿vale? Fijaos que aparte de rutas tenéis arcos, círculos, líneas, es decir, que ahí es donde si queréis hacer el paint y que dibuje círculos y esas cosas lo podéis poner desde ahí también, ¿vale? Context add path, perdón, contexto, que es el contexto donde estamos dibujando, y quiero que añada el trazo. ¿Vale? Y como os digo, mi paint es muy básico. Mi paint no almacena de cada trazo que haya hecho si es más gordo o el color o lo que sea. Lo hace de forma básica. Lo tenéis que hacer vosotros esa parte. ¿Vale? Curraros la estructura de almacenamiento de esto. ¿Vale? En el mío simplemente siempre voy a dibujar con este grosor. Set line width, que es para el ancho, ¿os acordáis? Contexto. Mi ancho va a ser siempre 4.0, pero no es difícil decirle a cada uno de los trazos que vas añadiendo, si lo estás guardando en una estructura que te permita guardar cualquier tipo de objeto, en ese objeto guardas las coordenadas X, y además dices el grosor que tiene ese trazo concreto. ¿Vale? Y también mi color siempre es el mismo, es un UI color black color. Es decir, lo mío todos mis trazos son negros. Set stroke. Y ya por último lo que hago en la última línea es pintar. CG context. Draw. Veis que tenéis imagen, linear, path, no sé qué. Es la ruta lo que quiero. Draw path. Texto. Path. Path fill. Stroke. Es decir, que esa ruta la pinte con pues, esos datos que le hemos dado. El grosor y el color. ¿Vale? ¿Está claro? Falta un pequeño detalle y es que la estructura que estamos utilizando, el trazo, no lo estamos inicializando por ningún lado. ¿Vale? Hay que inicializarlo la primera vez que se utilice y vamos a utilizar una técnica que
aunque no es exactamente como os la voy a poner así, pero la idea es la misma, que se llama la inicialización perezosa, se llama esto, ¿vale? No es que sea para vagos, también podría funcionar con vosotros, pero no es el caso. La inicialización perezosa lo que dice es, no reservo la memoria que voy a utilizar en la aplicación justo al inicio, en el view did load, sino que la reservo cuando ya la voy a utilizar de verdad, ¿vale? ¿Y cuándo la voy a utilizar de verdad? Pues en el momento en el que se produzca el primer trazo, ¿vale? Entonces lo que se suele hacer es dejar esa parte de inicialización en la parte en la que sí, por ejemplo, si yo le voy a dar un botón y ese botón es el que realmente crea la vista o lo que sea, pues hasta que no se le dé a ese botón no se reserva la memoria y tu aplicación no hace la precarga desde el inicio, ¿vale? La contrapartida es que puede ser que en ese momento notes que hay un cierto lag, un cierto retardo entre que yo le doy y se abre la aplicación. Hay gente que le gusta más decir, no, yo reservo todo al principio, que si lo va a utilizar ya está ahí cargado y se abre inmediatamente, ¿vale? Las guías de estilo de programación de Apple dicen que no, que hay que intentar hacerlo de esta otra forma, porque consume menos memoria. Si no la va a utilizar, no la utiliza, o sea, no la consume, quiero decir, ¿vale? Y básicamente es una técnica que se utiliza siempre igual. Preguntamos si existe esa property, ¿vale? Simplemente if not set trazo, que es lo que he puesto ahí, y si no existe, la creo, ¿vale? Y si existe, pues no hago nada, ya está creada, pues ya simplemente la utilizo, ¿vale? Que es lo que os he puesto ahí, es decir, yo os pongo if, si no existe la property trazo, lo que hago es el punto trazo cgpath create mucho. ¿Vale? Veis que se puede crear una copia, lo digo por si lo queréis luego utilizar en vuestra aplicación. Y veis, ahora mismo ya debería funcionar el programa, ¿vale? Funciona perfectamente. ¿Vale? Es una versión, como os he puesto ahí en el PDF, es muy primitiva. Está hecha para que la construyáis, ¿vale? Y imaginación al poder. Podéis hacer perfectamente, como decís, la versión de iPad, que va a dejar más sitio para poner botones y para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Es que ya, fijaos que cada vez que yo me muevo, lo que va haciendo el trazo es ir añadiendo puntos a ese trazo que yo voy guardando, ¿vale? Y aquí empieza otro trazo, y aquí empieza otro trazo, y aquí empieza otro trazo. ¿Vale? Esto es lo que os digo, si cada trazo de estos conseguís alguna forma de almacenarlo en una estructura aparte, a cada trazo le podríais asignar un color y un grosor, que es lo que se suele hacer con un paint de los que se dibuja en el iPad, por ejemplo. Pues lo típico es que tú tengas aquí unos botoncitos con colores. Cuando tú seleccionas un color, estás creando un trazo nuevo. En ese trazo nuevo que tú creas, también tiene un grosor asociado que lo puedes cambiar hasta que no se inicie. Y luego una vez que esté iniciado, pues ya, ¿vale? Os estoy dando pistas para que vayáis viendo cuál es la estructura que vais a necesitar, ¿vale? Que puede ser un array de trazos, pues podría ser un array de trazos perfectamente, ¿vale? Un array de trazos con algo más, debería ser un array de trazos con algo más. Un array de objetos y cada objeto de esos que fuera un trazo, un grosor y un color. Lo mínimo que se me ocurre a mí. Puede ser un struct también, ojo. Acordaos que esto es C, ¿vale? Y hasta aquí hemos grabado.